Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana y ya tuvieron tiempo para estudiar ahí el pasaje de hoy. El capítulo 18 es donde estaremos ahí compartiendo. Así que acompáñenme, ahí vamos a comenzar con la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es una parábola que el Señor Jesús le cuenta allí a los que lo están escuchando sobre prácticamente la persistencia. Cuando oramos usted y yo muchas veces simplemente le pedimos una vez al Señor ahí como de pasadita, pero notemos aquí la lección que el Señor les quiere enseñar. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, o sea, continuamente. En otros pasajes aprendemos de los evangelios a orar sin cesar y no desmayar, nos dice aquí, diciendo, y aquí desmayar sería darte por vencido, ¿verdad? Tirar la toalla, diciendo de la siguiente manera, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí va a haber una comparación, un contraste de lo que es este juez, que debe ser representativo de lo que Dios es, pero es todo lo opuesto. Entonces, en esta ciudad que había un hombre, un rey, un juez, perdón, y dice que este hombre, de este juez, de esta ciudad, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero se supone que es la justicia de este lugar. Pero ¿qué sucede? En el verso 3, había también en aquella misma ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí no nos cuenta específicamente cuál haya sido la situación, pero en aquellos tiempos las viudas que eran viudas verdaderas no tenían a quién acudir. Nadie podía socorrerla. Y claro, nos dice la Biblia que Dios es el que defiende, ayuda al huérfano, a la viuda. Entonces, ella tiene que depender totalmente de Dios. Pero ella se encuentra aquí en una situación donde el juez que está sobre ella no teme a Dios y en este aspecto realmente no le interesa mucho la justicia, por decirlo así, porque dice, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea que estaba en esa posición simplemente para su propio bien. Pero esta mujer viene pidiendo justicia de su adversario. Potencialmente ella se había endeudado anteriormente y aún la están acosando y maltratando. Y cuando tenías niños, tenías que venderlos como esclavos para pagar alguna deuda. Entonces esta mujer no tiene de dónde pagar y no tiene otra más que ir a este juez que es injusto, que no teme a Dios y que no le interesa los demás realmente. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo. O sea que ella descansó de estar yendo a él, no. Estuvo presentando su caso, sí, siempre, continuamente, continuamente. Y dice, y él no quiso hacer nada en cuanto a esto o hacerle justicia por un tiempo. Pero note lo que dice el verso 4. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya me han fastidiado, ya me ha cansado, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, prácticamente estoy a punto de agotar la paciencia con esta mujer porque está aquí todos los días presentando su caso, no ha desuadido, ha persistido continuamente. Entonces la única manera que la puedo callar, aunque no temo a Dios y no me importa los hombres, los demás, cómo estén, más que me importa estar bien yo, por lo consiguiente, porque quiero estar a gusto, sin que ella me moleste, le voy a hacer justicia. Y dice el 6, y dijo el Señor, aquí Jesús hablando, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, Dios que es justo, en contraste, en comparación a este juez injusto, que terminó haciendo algo bueno, supuesto, por lo menos para él y para la viuda, pero lo hizo con intenciones de ayudarse a sí mismo, pero últimamente la viuda recibió la justicia que ella buscaba. Pero dice, ¿cuánto más nuestro buen Dios, hermanos? Pero note cómo se le tiene que clamar, que los que claman a Él día y noche.
día y noche. ¿Cuánto más nos responderá Él, verdad? Nos dice el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿estamos orando persistentemente, confiando, creyendo en Él? ¿O vendrá y dirá, bueno, aquí no encuentro fe? Buena pregunta ahí para considerar. El siguiente ejemplo aquí que cambia de tema es una otra parábola de un fariseo y un publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, al igual que similar al juez injusto, que se creía que nomás para él tenía que vivir. Aquí hay otros que para sí mismos se consideran que ellos son los mejores, que son buenos, que son justos, y menospreciaban a los otros, dice. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que también, aparte de ser ladrones, son injustos, son adúlteros. Y aún te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano que esté aquí al lado de mí. Cuidado con quien tiene ahí a su lado. Pero se está comparando. ¿Con quién nos comparamos nosotros? ¿Con el Señor o con los demás? ¿O buscamos a alguien para compararnos con ellos para sentirnos mejor nosotros? Aquí esos que se creían mejor que los demás, que los maltrataban, se comparaban con ellos para sentirse mejor ellos. Deberíamos compararnos con el Señor y siempre vamos a caer cortos. Pero note aquí la lista que va a dar por qué se cree mejor. Ya nos dio la lista de aquí de las personas que Él no es ladrón, que ellos no son injustos, que no son adúlteros y que no son como los publicanos. O sea que yo sí soy bueno ante el Señor, están diciendo. Y note aquí la lista. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea que si eso no se merece la justicia de Dios, el amor de Dios, la aprobación de Dios, entonces ¿qué? En la mente de ellos, ¿verdad? Dice el 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que aquí en contraste, se está considerando que es pecador y que él no merece aún nada del Señor, que no podía ni alzar su mirada y golpeándose y considerándose soy lo peor, pero ten misericordia de mí, que soy un pecador, Señor. Note aquí la diferencia. Él conoce que Él es el pecador, que Dios es el soberano y a quién le está orando. Los otros a cambio dicen, yo soy el que estoy aquí en lo alto, porque hago esto, hago lo otro y lo merezco. Dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, el último, el que reconoció su pecado, antes que el otro, el primero que se considera mejor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahí también tenemos el ejemplo de Jesucristo, hermanos, que Él siendo lo máximo se humilló y Dios le exaltó hasta lo sumo. Nosotros debemos venir humillados, postrados ante el Señor, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo quién es Él, no diciendo, mira, yo me lo merezco, yo me lo gano porque estoy aquí y todo lo que hago. Bueno, abuelo de pájaro, vamos. Aquí en esta sección Jesús bendice a los niños, lo hemos visto en Mateo y en Marcos. Dice, traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y eso es también con esta humildad, con esta sencillez, que Él nos perdone de nuestros pecados, pero no acercándonos al trono ahí o a nuestro Padre Celestial sintiendo que merecemos todo lo que Él nos ha dado. Es más, no merecemos nada de lo que Él nos ha dado. Así que gracias por su perdón, su misericordia, todo lo que Él nos extiende
allí. Y este siguiente ejemplo lo hemos visto allá también en Mateo y en Marcos, el ejemplo del joven rico. No solamente era un joven rico, un hombre rico, era un principal de importancia, de estatus, tenía dinero, tenía riquezas, tenía muchas cosas. Y hemos dicho anteriormente que viene comparándose con el Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí está implicando que este principal, este joven rico, se está comparando al Señor. Le dice bueno porque yo me considero bueno también. Entonces tú y yo somos buenos para estar como tú, un estatus más elevado. ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Ya soy lo suficiente bueno, pero ¿qué más necesito? Y note aquí la interacción. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, tú te estás considerando bueno. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pero me llamas a mí bueno, y sí soy Dios hijo, pero tú, ¿por qué te consideras bueno? Entonces note aquí que, ¿por qué le hace esta pregunta a Jesús? Bueno, porque él se está considerando bueno. Leo el 19 nuevamente. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea que solamente yo, solo Dios es bueno. ¿Tú te consideras bueno? Sí. Bueno, ¿por qué sabemos que se considera bueno? Lea el 20 conmigo. Él le contesta a este joven diciendo, los mandamientos, sabes, aquí Jesús todavía hablando, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y note que ninguno no le ha dado todos los mandamientos, pero le dio los básicos. Los mandamientos sabes, no adulterarás, esto es pecado para contra tu prójimo, no matarás para contra tu prójimo, no hurtarás para contra tu prójimo, no dirás falso testimonio, y aquí es contra tu prójimo, y también aplican para con Dios. Honra a tu padre y a tu madre, a tu prójimo. Todos los que le mencionó prácticamente son los horizontales hacia el prójimo. También hay mandamientos verticales para con Dios, ¿verdad? Pero aquí, note cómo contesta en el 21 el joven. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, hasta la perfección, por lo consiguiente me considero bueno. Entonces, yo obedezco todo esto. No me has dicho nada nuevo. Te pregunté qué debo hacer para heredar la vida eterna. Aquí como nos dice ya al final del 18, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero aquí Jesús le está diciendo, ¿has cumplido con esto? Sí, lo he cumplido y por eso desde mi juventud y por eso me considero bueno. Verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Y aunque le dice, aún te falta una cosa, lo que le está diciendo, te falta todo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea que lo que te falta es deshacerte de tus ídolos, de lo que te amarra, de lo que no te permite realmente amar a Dios con todo y a tu prójimo con todo. Entonces, deshazte de todo esto, véndelo y regálale todo el dinero a los pobres. Y después, y tendrás tesoro en el cielo, pero ven y sígueme. Entonces la invitación que te falta es convertirte en uno de mis discípulos, de mis seguidores y poner tu confianza en mí, no en las cosas que tienes. Entonces note qué sucede. El 23. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste. Y esta palabra aquí de entristecerse es prácticamente entristecer, estar triste hasta la muerte. Y esta palabra no es, en el griego, no es utilizada muchas veces en la Biblia, con la excepción que es la misma que es utilizada cuando Jesucristo está agonizando en el huerto, en preparación, dando su vida por nosotros. Entonces, agonizar hasta la muerte, prácticamente, es como derramar estas gotas de sangre. Pero aquí este joven está angustiado hasta la muerte, triste, mucho, extremadamente, porque era muy rico, dice ahí el 23. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Y aquí nuevamente no es el hecho de tener riqueza, sino el tener la confianza puesta
en las riquezas, porque aquí lo va a aclarar. Y más tarde también los evangelios, perdón, las epístolas, el apóstol Pablo, entre otros, nos hablan de este tema. Jesús habló de este tema, que el problema es del corazón, tenerlo centrado en las cosas que este mundo ofrece en lugar de en el Señor. Pero también se nos dice más tarde que no es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, al amor a las cosas. Y aquí vamos a ver que qué es lo que este joven escoge. Se pone triste porque no quiere deshacerse de todo lo que tiene. Algunos dirán, y aquí Jesús no le pidió que se deshiciera de todo. Sí, en el caso de él sí. ¿Por qué? Porque amaba más las cosas de este mundo que a Dios. Pero una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Qué amamos más nosotros? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? ¿Estamos dispuestos a invertir de lo nuestro en el reino de Dios? ¿O le decimos, Señor, mira, esto es lo que me sobró, ya no lo necesito, aquí, te doy de lo poco que me sobró? Pero para muchos de nosotros no sabemos administrar bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y no nos sobra. No tenemos mucho que darle porque nos hace falta dinero para el mes. Tenemos mucho mes y menos presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? No administramos bien. Pero si lo ponemos todo a los pies de Jesucristo, ¿estamos dispuestos? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decidir usted? Vamos a ver qué es lo que decide aquí este joven. Recalco aquí, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y nuevamente por su amor a las cosas de este mundo. 26. Y los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Es transformar nuestro corazón que está enfocado en lo que este mundo ofrece, en las riquezas, en la fama, en la fortuna, y darnos un nuevo corazón que lo ame a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. El joven rico no quiso ni amar a su prójimo ni ayudarles, sino que todo lo quería para sí mismo. No estuvo dispuesto a vender las cosas para compartirlas con el necesitado y seguirle. Entonces, ¿qué de nosotros nuevamente? Y el 28 siguiente dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros, note lo que encontraste, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. En otras palabras, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y note que les dice Jesús en el 29, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces la recompensa más grande es la vida eterna en el siglo venidero, en lo que viene después de esta vida. Pero aún aquí en esta tierra, lo que nos está diciendo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Entonces hay promesa para esta vida y hay promesa para la vida eterna. Si usted por causa del Evangelio dejó casa, padre, hermano, hermanas, está diciendo, va a encontrar a otros padres, a otros hermanos, otras casas, otra familia en el reino de Dios. En este caso, otra vez, ¿por qué dejaron estos hombres ciertas cosas, ciertas familias? Bueno, aún también hemos visto que en aquel día 2 estarán durmiendo, uno será llevado y el otro se quedará. Aquí también no todos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Entonces hubieron familias que cuando Jesús les dijo, ven, sígueme, la esposa, los hijos no estuvieron dispuestos a seguir. Entonces, si él quería obedecer a Jesús, lo hizo a solas. En otros casos, toda la familia fue siguiendo. Aún en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Josué que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué de usted y su casa, hermanos? Si su esposa no quiere seguirlo en aceptar a Cristo y seguir en el ministerio, seguirlo en el ministerio, ¿qué de usted? ¿Qué de usted? Habrán esposos que no querrán seguir al Señor en el Evangelio, aceptar a Cristo, abrir sus casas para un centro de acción o abrir sus puertas. ¿Qué de usted? Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que sometámonos, en el caso a las mujeres, a
en el Señor, ¿verdad? A sus maridos. A los hijos se les manda que se sometan a los padres en el Señor. Pero cuando le piden hacer que algo que va en contra de la voluntad de Dios, usted evalúe ahí qué es lo que esto significa para usted y su vida. Y en esta siguiente sección, nuevamente Jesús anuncia su muerte. La vimos en Mateo, en Marcos, y claro, algunos preguntarán por qué tanta repetición. Y nuevamente lo que hemos estado viendo es los 4 evangelios, y muchos cubrieron las mismas partes porque fueron seguidores de Jesús. Entonces lo estamos escuchando de los diferentes ángulos. Un buen estudio para hacer es poner a la par todas las porciones que los evangelios tocaron, y vemos que uno nos da un pequeño detalle adicional que el otro no nos dio, o aprendemos otro ángulo, o simplemente corrobora lo que el otro dijo. Y aquí en este caso Mateo, Marcos y Lucas tienen este mismo ángulo de cuando se predice la muerte de Jesús o se anuncia nuevamente. Entonces, tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, Jesús hablando de sí mismo. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Si ponemos esto en contraste, hermanos, al costo nuestro de seguir a Jesús, nuestro sacrificio es mínimo, lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros para darnos la vida eterna. Entonces, por lo consiguiente, cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer por Él, le cae corto, porque todo lo que Él hizo, no solamente fue entregado a los gentiles, fue escarnecido, fue afrentado, escupido, latigado, azotado, ¿verdad? Le agarraron la barba, le escupieron, lo crucificaron, pero nuevamente el tercer día resucitará. Les está contando todo lo que va a pasar, pero muchas veces también les entraba por un oído y les salía por el otro, porque después se comenzaban a pelear que quién iba a ser el mayor. Pero dice aquí el siguiente verso, el 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Y en los otros evangelios el ejemplo que tenemos inmediatamente después de esto es de que nuevamente se comienzan a pelear quién va a ser el mayor, quién va a estar a su diestra, quién esto y lo otro, quién va a ser el líder, pero no entendían lo que estaba pasando. Aquí Lucas no nos cuenta esa parte, sino que se salta a contarnos de un ciego de Jericó que recibe la vista. Y Mateo y Marcos también nos contaron de esto. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero aún él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y nuevamente, hermanos, cuando el Señor obra, Él merece la honra y la gloria, la alabanza, y en este caso también comenzó a seguirle como uno de sus discípulos. Y hermanos, si el Señor ha hecho la obra en nuestra vida de no solamente transformarnos físicamente, salvarnos espiritualmente, Él merece que nosotros seamos fieles seguidores de Él, alabándole y glorificándole. Porque como este ciego, usted y yo estábamos cegados por este mundo, por estas tinieblas, por el Dios de este siglo, por Satanás. Y el Señor nos ha libertado, nos ha dado vida nueva, nos permite ver la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y por lo consiguiente podemos glorificar a Dios, compartirlo con los demás y alabar a Dios. Así que ahí está mi pequeña lectura del día de hoy, con unos breves comentarios. Así que lo invito también a usted a compartir conmigo lo que el Señor le está enseñando mientras usted estudia allí o lee
capítulo por capítulo a la luz de, el libro de Lucas. Que el Señor les bendiga.